Entonces, vamos a hacer un resumen del capítulo 12. Y baja el volumen. El capítulo 12 nos habla de una gran señal. Esa gran señal es una guerra espiritual, el conflicto universal entre Dios y Satanás, o entre Satanás y Dios, pero que al mismo tiempo estamos nosotros y todos los creyentes, todos los cristianos están involucrados en esta guerra. Y habla entonces de una mujer, ¿cierto?, que va a dar a luz un hijo varón, y luego habla de otra señal donde aparece un dragón. Ese dragón es Satanás, que quiere arrebatarle el hijo a esta mujer. Esa mujer es Israel, quien da a luz, ¿cierto?, hijo, Jesucristo, pero también esa mujer es la iglesia espiritualmente. Por lo tanto, la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Eh, Ahí está este conflicto universal. ¿Y por qué universal? Porque este conflicto se generó en el cielo. Cuando, desde que Satanás se rebeló en el cielo, esa historia está en Ezequiel. Ezequiel está en la historia. Y lo siguieron una tercera parte de los ángeles. Dios lo expulsa del cielo a todos, ¿ya? Producto de esa rebelión. Y viene a la tierra a engañar y a persuadir a toda la humanidad. Lo logra al tentar a Adán y Eva, y ellos caen en la tentación. Esa tentación, ¿verdad?, fue producto de la obediencia a Satanás, a la serpiente, y ahora toda la humanidad heredó la maldad, heredó el pecado. El Satanás tomó el derecho sobre toda la humanidad por cuanto Eva y Adán obedecieron a la serpiente. Esa serpiente hoy es el dragón. ¿Y por qué es un dragón? Porque el pecado aumentó, la maldad aumentó en la humanidad. Entonces ya esa serpiente hoy día es convertida en un dragón. Y la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos la maldad también aumentará. ¿Mm? Ahí está la historia. Y esta lucha espiritual continúa, continúa. Y la vida cristiana es una lucha permanente, la vida cristiana. Ningún creyente o ninguna persona que quiera ser creyente está libre de esta lucha espiritual. Estamos involucrados. Satanás quiere destruirnos, Satanás quiere robarnos, apartarnos de Dios. Eh, pero esta lucha es una lucha ganada. ¿Qué significa eso? Que Cristo venció al enemigo, venció esta lucha. Por lo tanto, todos los creyentes, todos los cristianos, tenemos una victoria asegurada en Cristo. ¿Mm? Porque Cristo venció, entonces nosotros ya vencimos, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Cristo hizo, por lo que el Señor ya logró en la cruz. En la cruz venció. En la antigüedad, esa lucha, esa guerra se manifestaba de una manera corporativa o corporal. La lucha antiguamente contra el mal, contra Satanás, era cuerpo a cuerpo. Hoy día esa lucha es una lucha espiritual. Después de Cristo es una lucha espiritual. No es cuerpo a cuerpo. ¿Mm? Bueno, entonces el Evangelio, como te digo, es una
batalla constante. El apóstol Pablo dice, cuando ya está al final de sus días, él dice, he peleado la buena batalla y acabado la carrera y guardado la fe. Entonces, el evangelio es una batalla permanente, una batalla constante. Es lo contrario de lo que se nos predica. Se nos predican paz, amor y prosperidad. No, el evangelio es una batalla permanente, diaria. El apóstol Pablo, teniendo en mente esta batalla, le dice a Timoteo, su discípulo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Vio? La fe es una batalla permanente, que hay que pelearla. ¿M? Pelearla constantemente. Entonces, ¿cuáles son los ámbitos de esta batalla? Tenemos dos ámbitos importantes, interno y externas, de esta batalla espiritual. ¿M? Esa batalla externa, o ese combate, esa guerra espiritual externa, es Satanás mismo directamente contra Dios, directamente contra nosotros. ¿M? El enemigo es, Satanás es nuestro enemigo, no nos quiere, nos odia y usa el mundo. El mundo es un sistema que está corrompido. Este mundo que nosotros vivimos actualmente es un sistema que está desvirtuado, es un mundo totalmente eh, corrompido y está controlado y manejado por Satanás. El ejemplo de este mundo es Egipto. Cuando Israel estuvo esclavo en Egipto, Faraón, ¿cierto? Que era el rey, él era cierto tipo de Satanás y Egipto es tipo del mundo. Entonces Israel como pueblo de Dios estaba esclavo de este sistema esclavizador, valga la redundancia, impuesta por Faraón, que los sometió a esclavitud por largos años. Ahí tenemos nosotros una referencia, un modelo, un tipo, una figura de cómo opera el sistema, cómo opera Satanás hoy día esclavizando a la humanidad bajo un sistema de Egipto que se llama mundo, mundo. El mundo entonces es enemigo de Dios, el mundo es enemigo de los cristianos, este mundo donde nosotros vivimos con todo su sistema, el sistema educativo, cultural, político, de justicia, en fin. Todo este son sistemas creados bajo el faraón para dominio, para gobierno de sus súbditos, la humanidad completa, completa. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro ámbito, nuestra primera línea de ámbito externo, Satanás y el mundo. Y hay un ámbito interior, interno, que es muy poco conocido, el cual somos nosotros, en nuestro interior. ¿Mm? Es el segundo ámbito, nosotros mismos. El móvil de la lucha o la razón, el motivo de esta lucha, de esta pelea, de esta guerra es el control del alma, control de nuestra alma, ya sea para destrucción o para salvación, porque Dios está salvándonos o peleando esta batalla para salvarnos, pero Satanás está peleando esta batalla para destruirnos, llevarnos al infierno. Y el instrumento de lucha es el pecado, así de simple, el pecado que mora en la humanidad y que mora en nosotros. En nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa el enemigo utiliza para tentarnos, destruirnos, llevarnos al infierno. ¿Mm? Y externamente el pecado por medio que utiliza el diablo por medio de tentaciones, por medio de las ambiciones, del materialismo, en fin. ¿Mm?
Entonces utiliza las persecuciones, los ataques, como te dije, tentaciones, engaños, doctrina, religión y finalmente nosotros mismos. Son los ámbitos de lucha que el enemigo utiliza para esclavizarnos, destruirnos. Entonces, vamos a ver esas luchas ahora internas, en primer lugar, internas, nosotros mismos. Importante entender que esas luchas están en nosotros. En el tabernáculo de reunión, el tabernáculo construido por Moisés, nos enseña, en primer lugar, ¿cierto?, cómo estamos constituidos nosotros, de cuerpo, alma y espíritu, y cómo el enemigo ataca cada uno de esas tres áreas nuestras. ¿Mm? Cuerpo, alma y espíritu, esa es nuestra constitución. Nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Y en cada uno de los muebles ubicados dentro del tabernáculo, en estas tres áreas, tipifica un aspecto de nuestra vida, de cómo estamos formados nosotros. En el cuerpo hay dos muebles que representan los cinco sentidos y la carne. Los cinco sentidos y la carne, ¿ya? En el cuerpo. En el alma hay tres muebles que representan las facultades del alma o nuestra constitución, cómo estamos constituidos, que son mente, pensamientos, voluntad. ¿Ya? Y en el espíritu también hay tres elementos en el interior de ese mueble llamado el arca del pacto. ¿Ya? Tres, tres elementos, luego lo vamos a ver. Aquí está. Entonces, en el cuerpo, en nuestro cuerpo, tenemos los cinco sentidos. ¿Mm? Esa es la primera línea de batalla del enemigo, los cinco sentidos: la vista, olfato, el gusto, los, la audición o los oídos, ¿cierto? El tacto, ¿m? El tacto. Y la carne, nuestra propia carne, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que fue convertido después que Adán y Eva pecó, ese cuerpo se convirtió en carne. Antes de pecar Adán y Eva no era carne, que significa que si bien tenían un cuerpo, pero Adán y Eva fueron creados inmortales. Ellos no iban a morir, ellos había eternidad en ellos, y eran eternos. Pero el pecado los corrompió. El pecado corrompió la mente, la carne, el cuerpo de Adán y Eva y finalmente terminan muriendo. ¿Mm? Terminan muriendo. Por eso es que se convirtió en carne el cuerpo. Y esos son los cinco, en esos cinco sentidos, ¿verdad? El enemigo ataca cada uno de los cinco sentidos. En el alma, entonces, está nuestra mente, está la voluntad, están las emociones y el enemigo ataca cada uno de esos tres sentidos. En el espíritu tenemos la conciencia, la comunión y la intuición. En el espíritu nuestro. Ahora, cada una de estas facultades o cada una de estas del alma, cada una de estas virtudes del alma son objeto de ataque del enemigo de engaño. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, en los cinco sentidos, habita en nosotros el pecado. En los cinco sentidos y en nuestra carne habita el pecado. Esto tiene que quedar muy claro, porque el pecado se radicó en nosotros. El pecado habitó en nosotros. Eso lo dice Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dice que hay esta ley que el pecado habita en mí. El pecado habita en mí. ¿Dónde habita el pecado? En nuestros cinco sentidos y en nuestra carne. Nuestra carne es habitación del pecado, es morada del pecado. ¿Mm?
Eh, entonces, ¿y pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es la personificación de Satanás. Eso significa que si nosotros no manejamos, no controlamos nuestra carne, los cinco sentidos, Satanás toma control, toma el derecho de nuestra carne, de nuestro cuerpo. ¿Mm? Y por otro lado, en el espíritu a los que hemos creído, a los hijos de Dios, el espíritu, ¿cierto?, está regenerado, está renacido, porque los que no son hijos de Dios, el incrédulo, el que todavía no ha entregado su vida a Cristo, su espíritu está muerto y solo es un alma viviente en un cuerpo, pero sin espíritu, un espíritu muerto, un espíritu, podríamos decir también dormido. Pero cuando cree, inmediatamente una persona que cree en Cristo, acepta al Señor como su Hijo, como su Señor y Salvador, se convierte en un hijo de Dios, su espíritu es revivido, regenerado o recreado. Y el Espíritu Santo viene a morar y a habitar en su espíritu. ¿Mm? El Espíritu Santo no mora en el alma, ni mora en el cuerpo, mora en el espíritu. ¿No sabéis? Dice 1 Corintios 3:16 que el Espíritu Santo mora en nosotros. Continuando con la explicación, entonces, eh, el- la idea de este tema es ver las áreas, los ámbitos donde el enemigo nos ataca. El enemigo quiere tomar control de nuestra alma por medio de los cinco sentidos y nuestra carne. Y el Espíritu de Dios que mora en nuestro espíritu, ¿cierto? Quiere también tomar control de nuestra alma, de nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente. Ahora, Dios quiere salvarnos completo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Mm? Tesalonicense dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. ¿Mm? Pero el enemigo quiere robar nuestra alma. Quiero entonces que ustedes aprendan esto, esta diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. ¿Mm? Y cómo el enemigo ataca, y lo vamos a descubrir ahora. Avancemos. Todas aquí estas son las luchas del apóstol Pablo, nos enseña, ¿verdad? Que las luchas son internas, pero también son externas. ¿Mm? Externas. Y las armas de estas luchas espirituales, son espirituales, valga la redundancia. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, las armas que nosotros peleamos son espirituales totalmente. Por lo tanto, pónganse toda la armadura. Dios nos dio entonces armaduras, armas y nos dio armaduras. Las armaduras son las vestimentas, ¿m? Las ropas con que tenemos que vestirnos constantemente para caminar en la fe y pelear esta batalla del Evangelio. Veamos en los ámbitos de lucha interna y externa. Como te dije en el Antiguo Testamento, las luchas eran físicas. Hebreo 11 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, que está hablando de los cristianos antiguos, antes del Nuevo Testamento, es decir, del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Cómo ellos peleaban su fe. Dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, te fijas, la lucha espiritual o de esta guerra contra Satanás era corporal, física.
Pero en el Nuevo Testamento, desde Cristo acá, hasta hoy, es espiritual. Pues aunque dice 2 Corintios 10:3, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, hoy día nuestras luchas más importantes las tenemos en nosotros mismos, internas, porque nosotros sabemos que Satanás es nuestro enemigo y el enemigo de Dios. Sabemos que el mundo también es enemigo de las cosas de Dios, es contrario a las cosas de Dios y nosotros lo sabemos. Pero lo que pocos sabemos, cómo internamente en nosotros hay una lucha que no nos damos cuenta, pero muchas veces estamos siendo destruidos internamente por el enemigo sin saberlo. El ámbito entonces de estas batallas internas, en primer lugar, somos nosotros. Nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿m? De Dios. Si no tenemos clara la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu, nosotros nos transformamos en enemigos de la obra de Dios, en enemigos de toda la voluntad de Dios, de todos los planes y propósitos de Dios. ¿M? ¿Y cuáles son esos ámbitos internos de nosotros mismos que pelean contra Dios? Nuestro cuerpo y nuestra alma principalmente. En nuestro cuerpo tenemos los 5 sentidos y tenemos la carne, como lo vimos en el diagrama, en el dibujo. Y en nuestra alma tenemos 4 ámbitos de batalla: la mente, las emociones, la voluntad y nuestro corazón. ¿Mm? Veamos esta lucha interna, cómo nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Entonces, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos de nosotros mismos y de Dios. ¿Ah? Nosotros somos los primeros obstáculos para la obra de Dios, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y aún nuestro corazón. Nosotros somos los primeros enemigos de, de lo que Dios quiere obrar de la salvación en nosotros, la redención, redimirnos, justificarnos, santificarnos, glorificarnos, de tener comunión con Dios. Nosotros somos los primeros o los peores enemigos de la obra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:26 dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes en el aire o al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado. Entonces, el apóstol Pablo está aquí reconociendo que él tiene que de una u otra manera sacrificar su cuerpo, poner su cuerpo en sacrificio, poner su cuerpo, exponerlo a abstenciones, abstenerse de muchas cosas. Él habla de golpear su cuerpo, sacrificarlo, no exponerlo a tentaciones, a, a diversiones, a distracciones, a deleites. Esa es una manera como él golpeaba su cuerpo espiritualmente. ¿Mm? Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado. Entonces, aquí hay una cosa llamada testimonio también. ¿Mm? Necesitamos cuidar nuestro cuerpo, sí, cuando se enferma, pero también necesitamos cuidar nuestro cuerpo de no ceder a la tentación, de no ceder al pecado que mora en nuestro cuerpo, en nuestros 5 sentidos y en nuestra carne. ¿Mm? En fin, entonces veamos cómo esta batalla, esta lucha en nuestro cuerpo se manifiesta o puede ser objeto y nosotros no nos damos cuenta. Entonces tenemos los 5 sentidos en primer lugar. ¿Mm? Veamos. Veamos un ejemplo claro. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos, fíjense acá. La serpiente engañó a Eva por medio de los cinco sentidos. Esa es la primera línea de batalla de tentación o de pecado. Nuestros cinco sentidos, es decir, el olfato, la vista, la audición, el tacto, nuestro gusto. Fíjense. Y aquí está el ejemplo, en Génesis capítulo 3 verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fíjense, aquí Satanás utilizó los cinco sentidos para engañar a Eva. Lo que estos cinco sentidos todavía el enemigo los usa sobre la humanidad para mantenerlos bajo su dominio. ¿Dónde está el olfato? En esta tentación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo sabía ella que era bueno para comer? Lo olfateó primero. ¿Mm? El olfato. Olfateó el fruto. Esto es bueno para comer, dijo. Primer sentido. El segundo sentido, los ojos o la vista. Y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. ¿Mm? La vista. Y árbol, luego la audición. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Por qué la audición? Porque en el versículo anterior de Génesis 3:5 Eva le habló, perdón, Satanás le habló, la serpiente le habló a Eva y le dijo, así que Dios les dijo que no coman de este árbol. Él sabe que si ustedes comen, ustedes van a ser sabios, van a ser como Dios. ¿No? Entonces ella escuchó. Entonces la tentación, el primer engaño fue por la audición, lo que ella escuchó. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y luego el tacto. Y tomó, dice, de su fruto, lo tomó, lo tocó, lo sacó, ¿cierto? Ahí está el tacto, lo tocó y comió finalmente el gusto. ¿Mm? Y lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, tanto Adán y Eva, ¿cierto? Ellos fueron tentados, atacados por medio de los cinco sentidos. El enemigo usa nuestros cinco sentidos para engañarnos. Satanás usa los cinco sentidos. Esa es la primera línea de ataque del enemigo para engañarnos, para mantenernos en pecado todo el tiempo, todo el día. ¿Qué estamos olfateando todo el día? ¿Qué estamos mirando todo el día? ¿Qué más vemos todo el día? ¿Qué escuchamos todo el día? ¿Qué estamos tocando todo el día? ¿Qué estamos gustando, saboreando? Entonces necesitamos tener discernimiento hoy día para descubrir que nuestros sentidos están siendo engañados. Incluso la misma comida que hoy día comemos nosotros es objeto de engaño. Hoy día, escuchen esto, lo que comemos es objeto de engaño del enemigo, porque hoy día la comida está llevando mucha gente a la muerte por medio de enfermedades que antes no existían. Diabetes, depresión, presión misma, en fin, en fin. ¿Mm? Eh, Cuidado con nuestros cinco sentidos. La carne, la carne. Bueno, y ahí ustedes tienen muchos ejemplos hoy día. La vista, los ojos que estamos viendo, los niños, los jóvenes sobre todo, que están mirando hoy día las redes sociales, la televisión, que estamos escuchando, políticos, eh, noticias, etcétera. ¿Mm? El tacto que tocamos, en fin. Vamos allá. Segundo ámbito, la carne, el que está en el cuerpo. Eh,
Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, el ser humano es carne, que significa que después del pecado su cuerpo se corrompió, se, se empieza a podrir porque muere, ¿m? Está contaminado y al morir, ¿cierto? Entra en un estado de putrefacción, así de simple, se convirtió en carne y en esa carne que es nuestro cuerpo, habita el pecado. Romanos 7 dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Los miembros de mi cuerpo, está hablando de los cinco sentidos y de nuestro cuerpo. Está hablando el apóstol Pablo. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, es decir, el alma, y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de mortal? ¿Ok? Entonces en el cuerpo está el pecado, mora el pecado en nosotros. ¿De dónde vienen las guerras? Dice el apóstol Santiago. Y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. En nuestros miembros está radicado la naturaleza pecaminosa, el pecado. Eh, Están en nuestro cuerpo las obras de la carne, que son las prácticas de la carne, las prácticas, los hábitos. Están los deseos de la carne, que son nuestras pasiones. Están las concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos intensos e incontrolados provenientes del cuerpo o de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Mm? Los vicios son las concupiscencias. Las iras, las pasiones, nuestro carácter, en fin. Todo eso está en nuestro cuerpo, radicado en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y también en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Sigamos. El ámbito, entonces, profundicemos un poquito más en del pecado radicado en nuestro cuerpo o en la carne. Están las obras de la carne o las prácticas de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, que la lista es muy larga de prácticas de la carne o prácticas del pecado que habitan en nuestro cuerpo. La lista es muy larga, según Gálatas 5, el 19-21. Están las pasiones, los deseos de la carne. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haced morir, haced morir. La manera de hacer morir estas pasiones, estas prácticas de la carne, estas concupiscencias, es rindiéndonos a Cristo, sometiéndonos a Cristo, humillándonos a Cristo. Y las concupiscencias que son los deseos de la carne, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces aquí está el proceso, cómo los seres humanos llegan a morir espiritualmente ante Dios por medio de los cinco sentidos y por medio del pecado que mora en la carne. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios deseos, de su propia naturaleza, es atraído y seducido. Entonces, nadie puede decir que es tentado porque Dios lo tentó, porque el mundo lo tentó, porque Satanás lo tentó. Somos tentados de nuestra propia naturaleza que habita en nosotros. La concupiscencia, el pecado que mora en nuestra carne. Y entonces la concupiscencia dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, que está todo el proceso de engaño por medio de nuestros cinco sentidos y del
pecado que habita en nosotros. Sigamos un poquito más. En el ámbito interno, entonces, ahora nos introducimos al ámbito interno, a nuestra alma, el alma, en el alma. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos canales que batallan contra el alma. Entonces, la carne y los cinco sentidos batallan contra el alma, nuestra alma, contra nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, vienen a pedirte tu alma. El alma es el centro de la lucha, tanto espiritual, de nuestro espíritu, donde mora el Espíritu Santo, gobernar nuestra alma, como la carne que quiere también gobernar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentidos. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? ¿Ok? Sigamos. Entonces, la primera ámbito, terreno de estas cuatro dimensiones, mente, emociones, voluntad y corazón, la mente, que el enemigo ataca o que somos nosotros engañados, y inconsciente o conscientemente. La mente. El Dios de este mundo, escuchen esto, el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Mm? El Dios de este mundo es Satanás, que tiene cegadas las mentes del alma. ¿Mm? Las mentes del alma. Nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está en estos versículos pintados de color verde. Ese es el remedio. El, el azul, el versículo azul es el diagnóstico, ¿m? Es la causa y el diagnóstico, es la enfermedad. Pero, los versículos con letra verde es el remedio, es la solución, es la esperanza. ¿M? Y la solución es porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, nosotros ya tenemos la mente de Cristo como hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente, la mente humana, por la mente de Cristo. ¿Y cómo opera la mente de Cristo? Por medio de la palabra de Dios. Tenemos nosotros que llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Toda la palabra, toda la Biblia es la mente de Cristo. ¿Mm? Tenemos que llenar nuestra alma con la mente de Cristo, llenar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro espíritu, llenar nuestra carne, nuestro cuerpo de la palabra de Dios para para poder permitir que la mente de Cristo opere en nosotros. Y en forma práctica, ¿cómo opera? Por medio de nuestras opiniones. ¿Cómo yo sé cuando un cristiano tiene mente de Cristo o tiene mente mundana o tiene mente satánica? Cuando no habla palabra de Dios, sino que todo lo que habla en sus opiniones son sus opiniones y no la opinión de la palabra o no la opinión de la mente de Cristo, que es la palabra. ¿Mm? Ahí tenemos un claro ejemplo. Luego, Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, ¿vio? Transformados mediante la renovación. Porque la mente de Cristo también nos va transformando en hijos de Dios, en hijos de la palabra, en hijos de sabiduría, en hijos de inteligencia, en hijos espirituales. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Mm? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces necesitamos cambiar nuestra mente por la mente de Cristo por medio de la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia completa todos los días, pero más que leerla, necesitamos buscar la voz de Dios por su palabra. ¿Mm? Oír a Dios por su palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos leer la Biblia, pero más que leerla, oír la voz de Dios por su palabra, para
que la mente de Cristo opere en nosotros. Las emociones, cómo el enemigo ataca nuestras emociones. Veamos un párrafo, un relato de cómo opera la emoción sin darnos cuenta en nosotros y nos engaña. Simón, aquí está el caso de Pedro. Pedro, Simón, mira que Satanás me ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Mm? Pedro, Pedro amaba a Cristo, amaba a Dios, pero él estaba confundido. ¿Mm? Él estaba emocionado, pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Él, Cristo sabía, el Señor sabía que Pedro lo iban a negar. Y lo que él estaba diciendo acá era pura emoción, puro sentimiento. No, Señor, yo no te voy a negar. Pero fíjense el móvil. ¿De dónde viene esta prueba? De Satanás. Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, ¿ah? Moverlos, pasarlos por el colador, pasarlos por el arnero. ¿Mm? Pero yo he orado para que no falle tu fe. No, Señor, yo no te voy a negar. Yo no voy a sufrir eh, o no voy, ¿cierto?, a defraudarte. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte. Pedro, no cantará el gallo antes que me niegues 3 veces. Yo no te voy a negar, Señor. Emoción. ¿Se fija? Ahí está la emoción. El enemigo está que ataca nuestras emociones también. Entonces, ¿cuál es el remedio para cuidar nuestras emociones? Para que no seamos gente emocionales, sino espirituales guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces la manera de manejar nuestras emociones, de no darle cabida al enemigo, es aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Mm? Que nuestras emociones sean manejadas por el Espíritu. Nuestros sentimientos sean manejados por el Espíritu Santo. ¿Mm? Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo, sensibilizar nuestros sentidos para oír la voz del Espíritu. ¿Mm? Cuando me habla, cuando me dirige, si esta decisión que estoy tomando está guiada por el Espíritu Santo o no. En fin, la manera entonces de manejar o de discernir, ¿verdad?, entre mi voluntad o mis emociones y las emociones del enemigo es ser guiados por el Espíritu Santo. Tarea para la casa. Tarea para la casa porque necesitamos practicar. Sentir al Espíritu Santo es un ejercicio diario. ¿Mm? Es un ejercicio. Ejercítate para la piedad. Ejercítate, dice la palabra, ejercítate para la piedad. Necesitamos, así como hacemos ejercicio para mantener nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y nos acondicionamos físicamente, necesitamos también hacer ejercicios espirituales para oír la voz del Espíritu Santo, sensibilizar nuestros oídos para la voz del Espíritu, para su dirección, para su guía. ¿Mm? Todos tenemos el Espíritu Santo, necesitamos aprender a ser guiados por Él, a escuchar su voz, cuando no es de Dios y cuando es de Dios. Amén. El tercer aspecto es la voluntad. El enemigo también ataca nuestra voluntad. No sabemos muchas veces discernir si es mi voluntad, la voluntad del enemigo o la voluntad de Dios. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. De hecho, dice el apóstol Pablo, no, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Está hablando de la voluntad, lo que quiero y lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. De modo, 2 Timoteo 2, de modo que se despiertan y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, las voluntades humanas, amados, están manejadas por Satanás, por el maligno, las voluntades humanas. Tu voluntad, mi voluntad. Si yo no me sujeto a la voluntad de Dios, si no entiendo la voluntad de Dios, no conozco la voluntad de Dios, el enemigo tiene tu voluntad. Así de simple. Para hacer lo que él quiere o para hacer lo que tú quieras hacer. Si tú haces lo que tú quieres hacer, estás bajo el dominio del enemigo. El remedio, la solución para evitar estar bajo la voluntad del enemigo o nuestra propia voluntad es, Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer, es decir, su voluntad, el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, necesitamos, amados, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Necesitamos orar constantemente, Señor, produce en mí el querer, pero también el hacer para que tu voluntad sea cumplida sobre mi voluntad. ¿Mm? Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos constantemente estar descubriendo la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi futuro? ¿Cuál es tu voluntad para mis negocios? ¿Cuál es tu voluntad para mi estudio, para mi profesión? ¿Cuál es tu voluntad para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad para mí todos los días? Necesitamos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. De esta manera, si somos entendidos y estamos orando permanentemente, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y las maneras también de entender la voluntad de Dios es leyendo la Biblia, es escudriñando las escrituras, es aprendiendo de Dios, es oír la voz de Dios por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra para revelarnos su voluntad. ¿Mm? La palabra de Dios. Entonces, es el antídoto para, o el remedio, o la solución para descubrir la voluntad de Dios. Necesitamos palabra de Dios, mucha palabra de Dios, especialmente en este tiempo, en un tiempo de engaño, en un tiempo de mucho engaño. Vivimos en la era del engaño. Necesitamos tener la palabra de Dios permanentemente. ¿Mm? Entonces, el enemigo también maneja nuestra voluntad, pero nosotros la rendimos y la debemos rendir a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Ah? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Esa es la oración que el Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad. ¿Ah? Que se haga su voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en mi casa, haz tu voluntad en mi trabajo, haz tu voluntad en todo mi ser. Amén. Y finalmente el corazón. Estoy hablando de las batallas internas y cómo el enemigo nos convence, cómo el enemigo nos engaña internamente. El corazón también. Y dijo Pedro, aquí está hablando Pedro, el apóstol Pedro, a, a un matrimonio. Ananías es el esposo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces, el enemigo, eso está en Hechos 5, vean la historia. Lean Hechos capítulo 5 y lean la historia interesante. El enemigo llena nuestro corazón con mentiras. ¿Mm? Llena nuestro corazón con mentiras para engañarnos. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Del corazón surgen todos los malos pensamientos.
homicidios, adulterio, fornicaciones, hurto, falso testimonio, la blasfemia, ¿entiendes? Su- Surgen el pensamiento de hacer algo malo, de hacer lo malo, que habita aprovechando, ¿cierto? Aprovechando la ley que habita en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo está todo esto, pero el corazón es el que lo piensa. ¿Mm? El corazón piensa hacer lo malo que habita en nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo habita el pecado, habitan todas estas obras de la carne. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución? Para no ser engañado, porque Satanás busca engañar nuestro corazón. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el antídoto ante esta, este ataque del enemigo? Es Ezequiel 36:26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Entonces, escuchen esto. Dios, amados, ha cambiado nuestro corazón. Tú como hijo de Dios ahora tienes un corazón nuevo. ¿Mm? Les, les infundiré un espíritu nuevo. Dios entonces nos dio un corazón nuevo y nos dio un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un corazón blando para Dios, un corazón nuevo, el corazón que hoy día nosotros tenemos es un corazón nuevo, ya no tenemos ese corazón de carne, no tenemos que darle cabida a ese corazón antiguo, el corazón de piedra duro, sino tenemos nosotros que ahora renovar, limpiar, cuidar nuestro corazón, el corazón de carne que Dios nos dio. Pero ese corazón que Dios nos dio es para amarlo a Él. Amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. ¿Mm? Proverbio dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Mm? Guardar nuestro corazón, proteger nuestro corazón, ¿Mm? Protegerlo de las heridas, de las ofensas. ¿Cómo protegemos nuestro corazón de las heridas, de las ofensas? Perdonando a nuestros deudores, perdonando a los que nos ofenden, no guardar odio, no guardar rencor, no guardar penas, tristezas en nuestro corazón. Necesitamos entonces cuidar nuestro corazón perdonando. Necesitamos guardar nuestro corazón limpiándolo, llenándolo de Cristo, amando a Dios, amando su palabra, amando su espíritu, amando su presencia, amando a nuestro semejante, amando a la palabra de Dios, amándonos mutuamente, mutuamente. ¿Mm? Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Amén. Y finalmente, el ámbito del mundo. Todo, ya ese es el ámbito interno nuestro, los cuatro ámbitos internos: mente, emociones, voluntad, corazón. ¿Ok? Y luego tenemos los ataques del enemigo. Voy a ir rápido para terminar. Externo, el mundo, el mundo. ¿Mm? En el mundo tenemos las tentaciones y el móvil, los medios, ¿cierto? El materialismo, el consumismo, la codicia, la fama, la vanagloria, los placeres, las diversiones, los juegos, la distracción, la adicción, en fin. ¿Mm? Y el consejo dice, no améis al mundo, no amen al mundo. 1 Juan 2:15. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El remedio es 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios para no ser gobernados por el mundo. El mundo nos distrae, nos atrae y nos separa de Dios. Ahí están los deseos de la carne, es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Abajo, los deseos de los ojos, todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vida. Y la vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, la arrogancia, el orgullo
orgullo, la soberbia. Ok. Finalmente, el ámbito, ¿cierto? Peor externamente es Satanás. ¿Y por qué digo peor? Porque el mundo, ¿verdad? Lo vemos. Somos parte de este mundo. Aunque la Biblia dice, nos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Mm? Somos peregrinos. No, tenemos que tener cuidado de no amar tanto al mundo. Pero está Satanás, ¿verdad? El faraón, que es la fuente de todo pecado, el origen de toda la maldad. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. ¿Vio? Eh, esta lucha cósmica, desde el principio es un asesino. Y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Entonces, Satanás, desde el principio, desde la creación del mundo, que él está haciendo daño, atacando, destruyendo, separando, combatiendo contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra toda la creación de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es su naturaleza. El enemigo nunca debemos hacer concesiones con el enemigo, nunca ser amigo del enemigo, nunca tener tratos con el enemigo, ni con lo que él tiene, el mundo. No hay tratos con el mundo, no hay tratos con la carne. ¿Mm? La carne la podemos cuidar mucho, podemos orar por nuestra carne, pero no hacer concesiones con la carne porque en nuestra carne habita el pecado. Efesios 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios, velad, atentos al mundo, al enemigo, a las obras de la carne, atentos al engaño de la mente, de las emociones, de la voluntad. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios y ese es el remedio. Y aquí está la solución. Y este es el antídoto frente a Satanás, frente al mundo, frente al engaño de nuestra mente, la voluntad, las emociones, el corazón, los pensamientos. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Ok? Entonces la solución es vestirse de Cristo. Cristo es este ropaje, Cristo es esta armadura. Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos de Cristo. Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestirnos de Cristo, llenarnos de Cristo. Él es nuestra vestimenta, Él es nuestra ropa. Él es, amado, el que ya venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, venció al mundo, venció la mente, los pensamientos, venció la voluntad humana, sometiéndose siempre a la voluntad de Dios. Yo no hago mi propia voluntad, decía el Señor, hago la voluntad del Padre. Y él fue guiado por el Espíritu. Dice que cuando terminó la tentación de 40 días, dice que él fue guiado, fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo, sus emociones. Y él ya no habla, dice, yo no hablo lo que yo quiero, sino que yo hablo lo que el Padre quiere. Entonces él hablaba, él tenía la mente de Dios, hablaba solamente, opinaba y pensaba lo que el Padre le decía que pensara y opinara. Entonces, solución 2, ponernos la armadura de Dios, que es Cristo. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego y manténganse alerta, perseveren en oración en todo, por todos los santos. Entonces, amados, la manera de vestirnos de Cristo es por medio de
de Cristo, es por medio de las armas espirituales en Cristo. Cristo es nuestra ropa, Cristo es nuestra coraza, Cristo también es nuestra arma, las virtudes de Cristo, las, eh, las facultades de Cristo. ¿Mm? Son nuestras armas. Y también dice, oren en el Espíritu en todo momento. Necesitamos estar orando constantemente, permanentemente orando, 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 orando. Con peticiones, con ruego, manténganse alerta, perseveren en la oración por todos los santos, orando por nosotros, orando por los hijos, orando por la familia, orando por los hermanos en la fe, orando constantemente, orando por todos los santos. Y aquí está la armadura de Dios. ¿Mm? El casco es el yelmo de la salvación. La coraza, el dibujo de la izquierda. La espada del Espíritu. La coraza de la justicia. El escudo de la fe. El cinturón de la verdad. El calzado del Evangelio de la paz. Orando en todo tiempo. Veamos a la derecha, la armadura de Dios. El casco, veamos. Aquí está. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El casco, que es el yelmo, es la salvación. ¿Mm? Tú ya estás salvo, ya somos salvos, ya tienes salvación. Somos salvados en Cristo. Cristo es nuestro Salvador y Él es nuestra salvación. ¿Mm? Él es nuestro casco. Señor, te doy gracias por tu salvación todos los días, todas las noches. Vivir como salvos, vivir como salvados. Ese es el casco. ¿Ah? Vivir protegido. El casco nos protege, amados, nuestra mente. El casco protege nuestra alma, protege nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. El casco, ¿m? Que es la salvación, nos protege de todos los dardos del enemigo, de los malos pensamientos, de las emociones que no son la dirección ni el sentir del espíritu, de la voluntad propia mía, que no es la voluntad de Dios. La salvación nos protege nuestra mente, nuestra cabeza. ¿Okay? La coraza es la justicia. La justicia es la justificación. Cristo es nuestra justicia. La palabra justificación es que Dios nos pone a la misma altura de su Hijo, en la posición correcta, dice. Esa es la palabra justicia o justificación. Entonces, caminando en justicia, ¿qué significa? Que nosotros necesitamos caminar. La palabra justicia entonces tiene que ver con los actos justos, los actos correctos, los hechos, las acciones justas, las acciones correctas. ¿Ah? Vivir justamente, vivir de manera correcta, vivir de manera, ¿cierto?, honrada, honesta. Esa es justicia. Y esa nos protege. Es la coraza. ¿Qué nos protege la justicia? Vivir correctamente el corazón. El corazón. La coraza protege nuestro corazón, evita que seamos engañados por el enemigo, que nuestro corazón sea lleno de maldad, sino que tengamos un corazón bueno para Dios, un corazón amoroso para Él y para los demás. El cinturón es la verdad, el cinto protege nuestro vientre, protege nuestro vientre con la verdad, su palabra también. Cristo es la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Necesitamos vestirnos de la verdad, caminar en verdad, conocer la verdad, conocer la palabra de Dios. La espada, que es nuestra arma, la espada es nuestra arma. Todo lo demás son defensas, son vestimentas para nuestra defensa, nuestra protección, pero la espada es el arma de combate, de ataque nuestro, ¿m? Que es el espíritu de la palabra, es el Espíritu Santo y es la palabra, el espíritu y la palabra. Necesitamos, amados, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos conocer la palabra porque el Espíritu Santo ataca si hay palabra. Si no tenemos palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene un arma. El Espíritu es como el arco y la palabra es como la flecha.
Podemos tener el espíritu, pero si no tenemos palabra no tenemos la flecha, o la pistola, o la escopeta, como tú quieras hablarlo. Pero la palabra es la bala. ¿Mm? Si podemos tener el espíritu, pero si no tenemos la palabra, no tenemos la bala. No tenemos, ¿verdad? Podemos tener el cañón, pero no tenemos lo- la- las municiones, en fin. Entonces necesitamos, amados, estar llenos del Espíritu Santo y tener la palabra, estar llenos de la palabra de Dios. Y el escudo es la fe, fe, el justo por la fe vivirá. Necesitamos fe para todas las cosas. Fe es un escudo, amado, es un escudo, porque el enemigo ataca, pero la fe, amado, nos da valentía. La fe nos da osadía, la fe nos impulsa, la fe nos mueve a caminar en un mundo de adversidad, de peligro, en un mundo con un terreno dinamitado, ¿verdad? Por un camino lleno de tentaciones, de pruebas, de ataques. La fe nos ayuda a caminar en medio y nos libra y nos guarda y nos protege, amado, para caminar en un camino adverso, en un camino difícil. Necesitamos fe. Oremos para que nuestra fe aumente. El Señor dijo, voy a orar para que tu fe no falle, le dijo a Pedro. ¿Ah? Y el Señor dijo, oren para que no les falte la fe. Oremos, que pidámosle aumento de fe. Y finalmente, el calzado, el bototo del guerrero es el evangelio de paz, el evangelio, es, es el evangelizar. Necesitamos hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, el evangelio, la buena noticia de la paz. ¿Ah? Y también vivir en paz, nosotros mismos tener paz. Ese es el calzado nuestro, ¿m? La paz de Cristo. Amados, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Espero que cada uno de ustedes puedan entender. Repasen esto, léanlo y estudienlo. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga.